Lección número 6 del folleto ¿Cómo interpretar la Biblia? La lección para esta semana, lección número 6, ¿por qué se necesita interpretación? Desde el domingo 2 hasta el viernes 8 de mayo. Y el texto para memorizar de esta lección se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El tema para hoy, martes 5 de mayo, es la Biblia y la cultura. La Biblia y la cultura. Vamos a comenzar definiendo estos dos términos, tanto Biblia como cultura. La cultura. La cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Eso es la cultura. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios. Muchas veces la cultura choca con lo que es la palabra de Dios. Pero tenemos cultura que simplemente no se aplican a lo que la Biblia enseña. Y llega ese momento que tenemos que decidir o seguir a la cultura o seguir a la palabra de Dios. La Biblia no escapa a esto y presenta un ejemplo de un choque cultural entre el apóstol Pablo y el Evangelio con la cultura griega. Hechos 17, desde el versículo 16 al 32, se relata esta historia de cuando Pablo llega a Atenas y comienza un conflicto entre el Evangelio y la forma de cultura de los atenienses. Ellos tenían un problema y era que ellos adoraban muchísimos dioses y tenían comezón de escuchar cosas nuevas acerca de dioses nuevos, a tal punto que cuando Pablo llega ve tantos dioses y al final ve uno que dice al Dios no conocido, y Pablo comienza su exhortación al decirles que a ese Dios que ellos no conocían, a ese es al que él le va a presentar. Entonces Pablo comienza a presentarle ahí a Jesucristo, su muerte, resurrección, ascensión y todo eso, y pasó un problema porque ellos no habían escuchado todavía hablar de Jesucristo. En fin, chocó la forma de pensamiento griego de su cultura con la forma de la predicación del Evangelio. Chocaron la cultura y la Biblia. Todos nosotros, sin importar dónde vivamos, al país al que pertenezcamos, al pueblo del que seamos, todos tenemos una cultura. Cada pueblo, cada región, cada país del mundo tiene una cultura. De manera que cada uno de nosotros a nivel cultural somos diferentes. Pero cuando nos miramos desde un punto de vista en particular, nos damos cuenta de que aunque somos diferentes en cultura, todos tenemos algo en común. Y es que todos tenemos un creador en común que nos hizo a cada uno de nosotros. También los escritores bíblicos tenían su cultura en su tiempo donde ellos vivían. No solamente eso es algo de estos tiempos. Durante todos los tiempos han existido las culturas y tanto Pablo, que escribió el libro de la Biblia, Mateo, Moisés, todos pertenecían a un pueblo o vivieron en un pueblo donde tenían su propia cultura y habían culturas también aledañas de los otros pueblos. La pregunta es la siguiente: para entender la Biblia, ¿es importante conocer la cultura del Medio Oriente en los tiempos bíblicos? Es útil tener un conocimiento previo de la cultura del cercano oriente para comprender algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, la cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió, pero que permitió que sucedieran. Por lo tanto, los escritores inspirados de las escrituras comúnmente le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que en nuestra forma de pensar occidental diríamos que Él permite o no impide que suceda. Un ejemplo de esto es cuando la Biblia dice en el libro de Éxodo que Dios endurecía el corazón del faraón. Culturalmente, en los tiempos bíblicos se entendía que todo lo que pasaba era porque Dios hacía que pasara. En nuestros tiempos, la forma cultural nuestra lo que nos dice es que Dios permite que las cosas pasen. De manera que es importante entender la cultura de los tiempos bíblicos para entender muchas cosas que acontecían en la Biblia y que se narran en la Biblia, para así llegar a una conclusión más verdadera en cuanto a la interpretación de un texto bíblico. En resumen de la lección, la Biblia y la cultura. Número uno, para entender mejor la Biblia es bueno investigar, conocer y aprender acerca de la cultura en los tiempos bíblicos. Número dos,
La Biblia está por encima de la cultura. Dios no cambia, aunque es misericordioso, su santidad es la misma. Cuando la cultura se opone a los conceptos bíblicos, la decisión es clara. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Número 3, aunque en el mundo hay muchas culturas y muchas razas distintas de personas, nos une un mismo vínculo. Tenemos el mismo creador. Número 4, no necesitamos saber el idioma original de la escritura de la Biblia para entenderla. Basta con una buena traducción de la misma y la correcta interpretación de los textos bíblicos. Yo sé de la cultura hebrea un poco, sé posiblemente del idioma que se hablaba para comprender la cultura un poco, pero que probablemente para yo entender no necesito saber todo eso, porque hay gente que no sabe ni hebreo, ni sabe de la cultura hebrea, pero con la dirección del Espíritu Santo llegan a una conclusión de lo que el texto bíblico enseña verdadera. Número 5, aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo, Dios se aseguró de que ésta aplicara a cualquier cultura en cualquier tiempo. Dios te bendiga. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias porque tu palabra, aunque se escribió hace mucho tiempo para una cultura distinta a la nuestra, tú te aseguraste de que ella aplicara a cualquier cultura. Bendícenos y permite que podamos entenderla correctamente. En el nombre de Jesús, amén.